Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a 4X, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con este Star Trek Ascendancy, que si recordamos en el vídeo anterior, los cubos Borg se nos están aproximando a nuestra zona de confort, a nuestra zona natal, ¿vale? A nuestro planeta natal. Y aparte de eso, pues construyeron aquí una espira que nos va a venir, pero muy mal, porque con esta espira, si recordáis, pues han subido los escudos y además el ataque, han mejorado estos puñeteros cubos. Y no puede ser, no puede ser. Así que veremos a ver qué estrategia puedo tomar para intentar destruir esta espira y que no me machaquen mucho. Aunque vienen aquí dos en la retaguardia, ya veremos cómo me lo monto. Muy bien, pues venga, vamos a empezar entonces con este turno. Ya sabéis, yo voy a coger de aquí este, voy a pagar una de cultura para obtenerlo, con lo cual soy yo el primero. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aguantar estos aquí, ¿vale? Voy a aguantar estos aquí. Y lo que voy a hacer con los dos de producción que tengo, que solo tenemos dos de producción, pues voy a construir aquí uno de producción. Así de claro, un nodete de producción. ¿Que esto lo tenía que haber hecho antes? Bueno, podía haberlo hecho antes, pero necesitaba tener aquí un poquito de defensas y demás historias, por eso no llegué a hacerlo. ¿Por qué puedo construirlo aquí si no veis que está en rojo ni nada? Porque aquí pone open, abierto, ¿vale? Significa que tú puedes poner lo que te venga en gana. En esta ocasión pues ponemos aquí un nodete, un nodete de producción que nos va a venir muy bien. Ya no puedo construir nada más porque para todo esto requiere pues nodos de producción, cosa que no tengo porque ya he gastado los dos que tenía para producir pues eso, otro nodo. Como veis, pues para un nodo de investigación pues se requiere también un nodo de producción, para el de cultura lo mismo y ya estaría. Bueno, pues vamos entonces ahora a nuestra fase de movimiento. ¿Quién voy a mover? Voy a mover a estos. Voy a intentar entrar por detrás para intentar después atacar a esta flota. Bueno, a esta flota no, a esta espira de alguna manera. Entonces voy a gastar dos de mando, ¿vale? Uno porque va a entrar en warp una de las naves. Yo qué sé, esta misma, ¿vale? Y otra porque va a salir y va a salir aquí. Entonces, esto de aquí lo voy a tener que mover. Ahora voy a tirar la DT, voy a ver cuántas líneas espaciales tenemos aquí. Uy, perdonad que le he dado a la camarita. Vamos a ver líneas espaciales. Lanzamos el dado, sale 2, ¿vale? Fenomenal. Pues con 2 me ha venido muy bien porque así no tengo que alargar mucho entre planetas. Pues venga, muy bien, pues ya lo ponemos aquí. Todo está muy recogidito, muy apañado. Y entonces este va a venir aquí. Fenomenal. Pues ahora me quedan 3 mandos más. Lo que voy a poder hacer, lo que sí que puedo hacer, puedo construir una base estelar que es completamente gratuita, ¿vale? No está en la fase de construcción, sino en la fase de mando. Tengo que gastar un mando, ¿vale? Y construyo una base espacial. Puedo construir ahí la base espacial y me ganaría un mando para el siguiente turno poder moverme más. Yo creo que sería una gran opción. Venga, vamos a hacer eso, ¿vale? Voy a gastar un mando. Gastamos un mando. Vale. Y ponemos aquí, si os fijáis, pues viene 1, 2 y 3, porque son 3 el máximo que puedes construir de bases estelares. Lo ponemos aquí. Las bases estelares no se destruyen nunca. Una vez que se han construido, ahí se quedan de por vida, ¿vale? Los Borg lo asimilan, no lo destruyen. Se quedan con su tecnología y demás historias. Bueno, pues si llega un momento, pues veremos qué hacen. Y ya está, o sea, no se destruye nunca. Si estuviese jugando contra otro jugador, lo mismo, se quedaría con ello y lo podría utilizar para poder construirle sus naves y toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues que vamos a ganar una fichita de mando, pero boca abajo, es decir, no activar. A ver si encuentro yo por aquí, dadme un segundo, a ver si encuentro yo por aquí las fichas de mando.
Pues aquí tenemos la ficha de mando, le tenemos que dar la vuelta porque siempre empieza inactivo y lo coloco pues en sus respectivos sitios. Venga, os voy a enseñar cómo tengo ahora mismo el tinglado para que veáis cómo está mi panel de control y demás historias y continuamos. Pues mirad, así es como está. O sea, un montón de investigación aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Cultura tenemos 4. ¿Vale? Que voy a poder hacer uno de ascendencia en cuanto tenga el quinto. Lo que pasa es que acordaros que he utilizado uno para poder tener esta carta y tener la iniciativa. Y no tenemos nada de producción. Evidentemente sin producción poca chichota vamos a poder hacer. ¿Vale? Pues nada, esto es como lo tenemos, así que venga, vamos otra vez al mapita y le damos caña. Por cierto, voy a hacer aquí un pequeño... Mirad. Vale. Aquí tenemos a los Borg, que si os fijáis, subieron un nivel por tener la espira esta. Entonces, para impactar, ya lo comenté en el vídeo anterior, pero vuelvo a comentar. Para impactar solo necesitan un 4 más y tienen escudo 1, así que yo... voy a necesitar, en vez de 4 o más, voy a necesitar 5 o más para impactar. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, pues nos vamos al mapa, ahora sí que sí. Bueno, pues ahora con las otras dos fichas de mando, lo que voy a hacer va a ser mover esta nave que me queda aquí, que habíamos dejado aquí atrás, y ahí se va a quedar. Y ya con esto pues hemos terminado, ya no podemos realizar nada más. A ver si me sale aquí la batallita guay. Acordaros, aquí voy a poder tirar 4 dados más 4 de esta flota, más 1 por este que tenemos aquí, 9 dados para poder defender la tierra, así que me va a venir muy bien. Mi turno se acabó, ya no puedo hacer más. Volvemos a darle la vuelta a las fichas de los mandos, pero eso es lo primero que hay que hacer. Una vez que hemos hecho eso, lo que voy a hacer va a ser coger los recursos, que van a ser 3 de producción. Acordaos, tenemos aquí 3 de producción ya. De investigación ya podemos coger 1 y 2. Uno de investigación, que lo tengo por aquí, y 2 de cultura. Pues venga, ya tenemos por aquí uno, y a ver dónde tengo yo el otro. Y otro de cultura que tenemos por aquí. Ole, ole. Vale, pues ya está, ya tenemos 6 de cultura, ya podemos hacer uno de ascendencia y ya nos quedarían solo 3 más. Casi nada. Vale, venga, vamos a ver. Entonces, empiezan los Borg. Los Borg. Lo primero que va a hacer es si va a salir un cubito en el Transwarp Transwarp Hub. Pues entonces, cogemos por aquí. Tiene que sacar de 1 a 3, no sale ninguno, ¿vale? Así que esperemos que salga. Un 6, vale, pues sale una nueva nave. Vamos a verlo en el plano. En el plano y en el mapa, evidentemente. Vale, pues sale un cubito. Pues fenomenal. Muy bien. O muy mal, más bien, muy mal. Cubito que sale aquí. Esto va a ser imposible. Pero bueno, había que intentarlo. Más cositas. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como estamos en la fase de construcción, aquí se coloca un nodo en la espira. ¿Esto qué simboliza? Pues ahora mismo nada de nada, ¿vale? No supone más escudos ni nada por el estilo. Simplemente que cuando llega a 3, saldrá, hay que quitarlos y saldrá un cubo de esta espira. Esto es simplemente para indicar que está siendo este planeta asimilado con la tecnología Borg. Pues la fase de construcción de los Borg ya ha terminado. Entonces vamos ahora a empezar con la fase de ataque. No tienen a quién atacar, así que naranja de la China. Pues vamos a empezar con los movimientos. Vamos a empezar por aquel de allí, que es el que está más lejos, que me imagino que vendrá para acá. Porque yo puedo elegir quién empieza. O sea, aquí no hay tutía. Yo puedo decidir que ese sea el primero en moverse. Así que cogemos por aquí. Vale, dice que hay que mover en el cubo 2 sistemas que estén conectados al jugador, a una nave o a una flota. Después del movimiento, este cubo inicia pues una batalla espacial a todos los jugadores que estén con sus naves adyacentes. Vale, pues entonces no va a poder hacerlo, pero bueno. Se mueve 2 sistemas, 1 y 2. Y se queda ahí. Ahora sí que sí, vamos a empezar con... a ver, este vamos a ponerlo aquí, para indicar que ya se ha movido.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que se mueva este de aquí, por ejemplo. Lo mismo me da. Que da lo mismo. Entonces, este. Vale, dice que hay que poner un nodo en la espira y este cubo no se mueve. Vale. Pues fenomenal. Este cubo no se mueve, pero hay que poner un nodo. Pues ponemos un nodete que nos va a venir muy mal. Nos va a venir muy mal. Muy mal. Pero que mal. Bueno, pues entonces vamos con este de aquí. Este de aquí ya está. Vamos con este. Y este dice que hay que mover dos sistemas, ¿vale? Que estén conectados al sistema, a nuestro sistema, este de aquí, ¿vale? A este sistema de aquí. Vale, pues a ver cómo lo va a hacer, porque no puede haber dos cubos Borg en un mismo sector. Entonces, al no poder estar en un mismo sector, como mucho, este se va a poder mover aquí y poco más. No puede haber más. Entonces, lo dicho, este quedaría bloqueado. Vamos a ver que este ya ha terminado. Vamos a ver qué es lo que hace este cubo Borg. Dice que los cubos... el cubo Borg que haya finalice inmediatamente su turno. No puede mover este cubo Borg y roba otra carta de mando, ¿vale? Para cualquier otro cubo. O sea, perdón, y no, no había visto el not este. No muevas ningún cubo, sí, eso sí lo había leído. O robes, o significa que no robes ninguna carta, ¿vale? Que se me ha pirado a mí la pinza. No robes ninguna carta para ninguno de los cubos que queden. Con lo cual, no podemos hacer, ya no pueden hacer nada más. Pues este turno ha sido bastante bueno, pero que muy bueno. Pues ya podemos quitar esto de aquí y esto de aquí, lo quitamos. Y pues ya está, ahora habría que asimilar, no pueden asimilar nada porque no hay nodos ni nada que puedan asimilar. Y ahora ya sí que me tocaría a mí otra vez. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues ahora me gustaría volver a construir, pero es que tenemos un problema serio. Puedo intentar construir, vamos a ver. Vamos a hacer esto así. ¿Puedo destruir una nave de ahí? ¿Vale? Una nave de aquí. Y esto de aquí, así que esto es una de cultura que me quito, la nave que se va también al garete y lo que hacemos es pues esto, colonizar el sector. Pues vamos a colonizar el sector porque así puedo coger y construyo uno de producción que me va a venir muy bien. Vengo por aquí así, fenomenal, le coloco ahí. Y ahora, como tenemos aquí uno que pone open, ¿vale? Pues uno de producción que podemos construir, que lo necesitamos como agua de mayo. Vamos, lo necesitamos pero ya. Pues ahí lo tenemos. Muy bien, con eso gastamos 2 de producción para poder hacer la compra. 2 de producción que se van. Y gastamos 1 de producción aposta para comprar otra navecita y ponerla aquí. Muy bien, pues ya poco más podemos hacer, poquito más, por no decir que ya no podemos realizar nada más porque ya he gastado todo lo que tenía que gastar. Bueno, y lo que sí que voy a hacer va a ser gastar la cultura, las 5 de cultura, que esto se puede hacer en cualquier momento del turno, los 5 de cultura, y voy a coger una de ascendencia. Eso significa que voy a poder tener una flota más también. Pues muy bien, tenemos una de ascendencia, ya tenemos 2 y con esto pues ya nos quedan solo 3 más y ya ganamos la partida, que como veis va a ser que no, pero bueno, vamos a ello. Venga, fase de movimiento, de mandos y de todo. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? Pues ahora mismo estoy bloqueado, haga lo que haga, muy mal, muy mal. ¿Podría intentar atacar directamente aquí? Puedo intentarlo. Lo que pasa es que aquí tiene, pues fijaros, él me va a atacar con 9, más después estos de aquí que son 3 más. Ojo. Yo creo que es mejor que vengan a por mí.
Yo creo que sí, que es mejor así. Entonces, soluciona esto. Bueno, es que no me fío. ¿Y sí? Bueno, no, porque ahora mismo el objetivo es esto de aquí. Esto de aquí. Está complicado, ¿eh? Está muy, muy complicado. Muy complicado. Pero muy, muy complicado. Vamos a ver, dame un momento que me lo piense. Vale, voy a hacer una cosa. Ahora que tengo uno más de ascendencia, voy a coger un mando. Y voy a... Si escucháis por ahí de fondo es la niña, ¿vale? Que la tengo por aquí. Voy a coger 2 cartitas de opciones avanzadas o de tecnología avanzada, o como queréis llamar, ¿vale? Y vamos a ver con cuál nos quedamos. Podemos tener ahora mismo hasta 2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 de ascendencia. Así que... perdón, tenemos 2 de ascendencia. No, tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 nodos, con lo cual podemos tener hasta 4 investigaciones hechas. Esto lo tenía que haber hecho antes, pero bueno. Venga, vamos a ver qué es lo que nos dice esto y a ver con cuál nos podemos quedar. Venga. Vale, la primera tecnología es encubrimiento romulano, que no puede ser utilizado en sectores que contienen naves o en un espacio que estén con batallas. El encubrimiento romulano lo que hace es que si yo puedo coger una nave, ¿vale? Y ocultarla, con lo cual nadie sabe dónde está ni nadie puede atacarla, excepto si yo decido moverla o decido pues que haga un combate. Eso es lo del movimiento romulano, o sea, el encubrimiento romulano sí, encubrimiento romulano, tecnología de encubrimiento romulano. Y aparte pues nos ganaríamos una fichita de warp. Muy bien. Y aquí tenemos pues a ver, este no lo voy a utilizar porque este me parece completamente absurdo, con lo cual este se va a ir al descarte. Entonces lo último es, pues, se puede decir que es como una oficina de seguridad, ¿vale? Y que en tu turno puedes agotar esta carta. Bueno, puedes agotar la carta de otro jugador con quien hayas hecho contacto, ¿vale? Con otro jugador que hayas hecho contacto. Es un avance de espionaje. Tampoco nos vale para nada. Con lo cual, pues este se va pues para su casa. Pues muy bien, no hemos hecho nada. Pues voy a jugar otro mando para robar otras 2 cartas. A ver qué tal. Venga, vayamos. Esto lo puedo hacer las veces que yo quiera. Venga, pues otro mando y robamos 2 cartitas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos laboratorio orbital. Durante la generación de recursos coge 1 de investigación por cada base estelar bajo tu control. Esta no está mal, pero cuesta 5 de investigación. Ahora, avance de cartografía estelar. Tú puedes conectar un espacio extra, una línea espacial extra en los sistemas más allá del número máximo de conexiones. Es decir, aquí podría tener 5, aquí podría tener 4, aquí podría tener 4. Bueno, pues la verdad es que el único que me puede convencer es este de aquí. Pues venga, pues me voy a quedar con este, ¿vale? Y ya le puedo poner una fichita de investigación así by the face. Pues entonces se lo ponemos. Solo es una por turno. Solo se puede colocar uno por turno. Una ficha de investigación. Vale, ahora voy a utilizar 2 fichas de mando. Me lo he estado pensando mejor y aquello lo he dejado muy al descubierto. Entonces, con 2 fichas de mando para entrar en Warp, porque por medio de movimiento normal... A ver, esto se me ha movido aquí un poquitín. Por movimiento normal pues necesitaría 3 fichas. Con 2 fichas de mando pues llegaría aquí. Así que le voy a dar porque vamos por Warp. Entonces, una ficha de mando que se le da la vuelta, otra ficha de mando que se le da la vuelta. Con esto ya hemos gastado 4 de los 6. Y ahí por lo menos ya estamos un poquito más protegidos. Ya podemos tirar 4 dados. Uno por el nodo de producción, otro por el nodo de colonización y 2 por las navecitas. Aquí seguimos teniendo 9, con lo cual
no vamos a tener ningún bueno, no vamos a tener ningún problema, ya veremos. Ya veremos. Y poco más, poco más vamos a poder hacer. Por no decir que no podemos realizar absolutamente nada más. Nada más. Porque estoy bloqueado, o sea, no puedo moverme. No puedo hacer nada. No puedo moverme a ningún lado. Vale, pues ya estaría. Venga, pues vamos a empezar ya con los Borg otra vez. Vamos a ver, lo primero de todo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver si sale un cubo en la parte derecha. Vamos allá. Vamos al Transwarp este. Vamos, ahora necesita sacar un 5 más para poder sacar el último que queda. Vamos a ver, sale un 5, con lo cual sale el último cubo. Sale el último cubo. Bueno, pues aquí está, el último cubo. Muy bien, pues apañado. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Pues ¿qué va a ocurrir? Pues ya sabemos, va a poner aquí el último nodo. Ahora debería de salir un cubo, pero como no lo hay, ¿qué es lo que ocurre? Que se queda como está hasta que pueda salir, hasta que destruyamos alguno de los cubos o lo que sea. De momento se tiene que quedar como está. Así que se queda con los 3 nodos y la espira y poco más. Ya no puedo hacer nada más. Vale, vamos a empezar por aquel de aquí, por el del fondo. Vamos a sacar cartita. Vamos a ver qué viene por aquí. Vale, pues aquí bien dice que mueve un cubo 3 sistemas. Pues poca chicha, solo se va a poder mover un sistema y quedarse aquí. ¿Vale? Venga, pues ahora sí que sí, vamos a bajar. Vamos a verlo un poquito más amplio esto. Vamos a ver qué es lo que va sucediendo con todo esto. Entonces, vamos ahora a empezar con este, a ver qué es lo que nos hace. Posiblemente. Mueve el cubo 2 sistemas, ¿vale? Que estén conectados a una flota, ya están conectados. Y este inicia una batalla espacial a todos los adyacentes. Vale, o sea que este sí va a poder hacer. Oye, que me he saltado aquí cosas. Y no me lo habéis dicho. Lo primero de todo es que las naves atacaban, no tienen dónde atacar y ahora sí que se mueven, ¿vale? Que se me ha pasado esa fase. Da igual, porque no tienen a quién atacar, así que no hay problema. Vale, pues entonces, yo puedo elegir ahora mismo a quién. ¿A quién? Sí, a esto o a estos. Pues... a ver, mover este cubo, inicia una batalla espacial. Vale, pues venga, aquí, me voy a arriesgar. Van a venirse aquí y para adelante. Y ahora, la batalla espacial. Pues vamos a la batalla espacial, vamos a poner este que es aquí. Muy bien. Y empezamos la batalla espacial. ¿Quién empieza? Pues empiezo yo primero. Entonces, siempre empiezo yo primero porque los cubos Borg son muy lentos a la hora de disparar. Entonces, pues según las reglas, empieza siempre el jugador. Da igual quien haya iniciado el movimiento para el ataque y demás, que siempre va a ser el jugador o los jugadores. Tenemos 4 por la flota, 5... 6, 7, 8 y 9. Pues 9. Aquí tenemos 10 dados, así que quito 1, ¿vale? 3 y 3, 6 y 3, 9. Fenomenal. Pues ahora impactamos solo con 5 o más. Con 5 más. Acordaos que tiene escudo 1. Venga, vamos allá. Pues hemos impactado con... pues con 3 nada más. Con 4. 3 y 1, 4. Vale. Pues hemos hecho 4 impactos a ese cubo Borg. Pues ya está. Venga, 4 impactos. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, pues con 4 impactos. Ahora el cubo Borg nos va a atacar a nosotros. ¿Y con cuánto nos va a atacar? Con 4 o más. No me puedo defender. ¿Por qué no me puedo defender? Porque no tengo escudos específicos para atacar, para defenderme de los Borg. Se requieren escudos específicos. Con lo cual, difícil no. Lo siguiente, pues con 4 más me van a destrozar. Vamos a ver. Pues, a ver, se regenera 2 vidas. Eso para empezar. Vale. Así que 2 dadetes que quedan regenerados. Este lo vamos a poner aquí. 2 dadetes que regeneran. Y me hace 3 impactos. Con lo cual, 3 naves que se van. Que será una nave de aquí. ¿Vale? Y 2 naves de la flota. Pues una y 2. Lo tenemos por aquí. Esperar que os lo enseño. Bueno, pues ya lo estáis viendo. He tenido que quitar de aquí los 2 que quedaban. ¿Y esto qué significa? Que hay menos de 3. Como veis, tiene un recuadrito blanco. Eso es para indicar que la flota se disuelve.
Pues ponemos las dos navecitas, porque la flota pues se ha ido al garete, como estáis viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues que tendremos que seguir combatiendo. ¿Y cómo vamos a combatir? Pues muy malamente. Vamos a combatir muy mal. Vamos a poner esto de aquí. Y ahora, pues vamos a ver cuántos dados. Pues muy pocos. ¡Ahí va! Perdonad un momento, que he perdido por ahí un dadete. Venga, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo 6 dados. A 6 es ya. A 6 es ya. Que se me ha olvidado hacer una cosa. A 6 es. Hay que ponerle un escudito. Hay que ponerle un escudo. A 6 es. Pues, ¿cuánto hemos dicho? Son 4, 6. Pues 6 dados a 6 es. Pues muy mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, vamos allá. Este no vale, se ha ido. Vale, pues son 2 impactos. 2 impactos. Pues 1 y 2. Y ya no voy a poder hacer nada más. Me voy a tener que retirar. Esto significa que me van a poder invadir en su próximo turno. Y no voy a poder hacer absolutamente nada de nada. Por cierto, una cosa que no me habéis dicho, que se me ha olvidado. Tengo que coger mis recursos de producción y demás. Lo voy a hacer ahora antes de continuar. Vale, entonces he cogido 4 de producción, porque lo tenemos por ahí. Lo que pasa es que, a ver, dame un segundito, voy a ver si puedo... Ahí lo vemos bien. 1, 2, 3, 4 producción, 2 de cultura y 1 de investigación. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos apañado. Bueno, con esto vamos a continuar. Voy a mover, dame un momentito que mueva así un poquito la camarita, ¿vale? Para no estar cambiando de plano 50 millones de veces. Así queda fenomenal. Vale, entonces... 2 6s que hemos puesto aquí como impactos. Pues bueno, van a tirar 5 dados a 4. 5 dados a 4. Veremos a ver qué es lo que sucede. Pues los 5 dados a 4. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que un impacto nada más. Un impacto nada más. Pues eso nos viene muy bien. Pero no voy a poder hacer nada contra estos. Entonces, ellos nunca se van a retirar, pero yo sí me tengo que retirar porque ya no puedo realizar nada más. No se va a poder mover, porque no se va a mover. Y que... ¿por qué digo esto de que me tengo que retirar? Porque ahora van a ganar, pues, un escudito más. Me da igual ponerlo... Ahí he puesto en el 4, pero vamos, me da igual ponerlo aquí, ahí... O sea, al final va a seguir siendo los mismos escudos. Y ahora tendría que sacar un 7 más. Los dados son de 6 caras, con lo cual... no se puede impactar y no tengo ninguna bonificación para poder realizar esta historia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer va a ser retirarme porque no me queda más. ¿Y dónde me voy a retirar? Pues me voy a retirar aquí. Me voy a retirar aquí. ¿Vale? Entonces esto ya queda expuesto, ya no se puede atacar, no puedo hacer nada más. Y ya tocaría al siguiente cubo. Esto de aquí se recupera, los dados de daño también vuelven a su ser. Y esto pues lo retiramos de aquí. Vale, pues a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues lo que tenemos que hacer va a ser este cubo. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a ver, este cubo. Dice, mueve el cubo un sistema... que esté conectado a un sistema desarrollado. Vale, pues entonces... pero no entra en combate. O sea, este viene aquí. Perdonad, voy a cambiar de cámara. Vale, este viene aquí porque es el sistema desarrollado, es el más cercano, con lo cual ahí se queda. Y ahora, a ver, vamos a poner aquí para decir que este también se ha movido. Vale, vamos ahora con este de aquí. Dice, mueve el cubo 2 sistemas, ¿vale? Que estén conectados a un jugador, a una nave o una flota. Y después del movimiento este, inicia una batalla contra las naves que estén adyacentes. Bueno, pues ya está. Entonces no va a poder, se va a tener que quedar aquí. O me daré igual, como es una nave o una flota, aquí. Porque ahí es donde tengo las naves y ya está. Las flotas no tengo. Vamos a ver qué es lo que va a realizar este de aquí. Venga, al turno de este Borg. Vamos a ver. Mueve todos los cubos Borg un sistema. A un sistema adyacente. Todos los cubos. Vale, pues entonces este cubo se va a mover aquí. Puede entrar perfectamente. Este cubo se mueve aquí.
ese cubo se podrá mover aquí. No, no se puede mover aquí. No se puede mover porque tengo naves. Ojo. Este cubo sí se va a mover aquí. Y ya estaría. Y ya estaría. Este de aquí se queda ahí. Así que ya no va a poder hacer nada más. No puedo hacer nada más. Bueno, y con esto ya hemos terminado pues la fase de los Borg. Y nada, lo voy a dejar aquí. No lo voy a alargar mucho más. Y yo creo que el próximo vídeo sí va a ser el último, porque ya vemos que ha llegado a nuestro planeta natal, pero aún se tiene que hacer con ello, con lo cual ya veremos cómo me lo monto, porque posiblemente tenga ahí una pequeña estrategia, por lo menos para intentar defenderme todo lo que pueda de este puñetero Borg. Ya veremos cómo lo hacemos. Así que nada, lo dejo aquí. Daros las gracias por estar ahí y daros las gracias por los que os estáis suscribiendo, y los que no, por favor, suscribiros al canal, es completamente gratuito y encima nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por Twitch, que hacemos directos, y también por aquí, evidentemente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!